La Fiscalía asegura que los sobornos efectuados por la multinacional Odebrecht ascienden a los 84.000 millones de pesos. El fiscal general Néstor Humberto Martínez reveló que la entidad le pidió a la Corte Suprema de Justicia investigar a 4 senadores y a un representante de la Cámara. Por el escándalo de Odebrecht también fue capturado el representante legal de la compañía Profesionales de Bolsa, Gustavo Torres. Por contratiempos en la traducción de la audiencia, inicia a paso lento imputación de cargos contra exdirectivos de Reficar. Por no cumplir con cláusula de reversión, Claro y Movistar deberán pagar al Estado 4.7 billones de pesos. Proyecto que reforma el Código Penitenciario y Carcelario del país fue radicado ante el Congreso de la República. La iniciativa no solo crea beneficios para la reducción de penas, sino 2 delitos contra conductas sexuales. Durante la Feria de Colombia Moda en Medellín, el presidente Santos revela que la DIAN investiga 77 empresas que estarían evadiendo controles aduaneros. Vía libre a primera construcción en alturas en la carrera 30 y a primer centro comercial a cielos abiertos en Bogotá. Estará ubicado en el centro. El gobierno impuso esta noche sus mayorías en el Senado para aprobar una reforma constitucional que crea 16 distritos electorales de paz. Operaciones en el oleoducto Caño Limón Coveñas llevan paralizadas cerca de 2 meses como consecuencia de los atentados del ELN. Se han perdido más de 50.000 barriles por día. Tensión en Venezuela a horas del inicio de una huelga general de 48 horas convocada por la oposición contra la constituyente del próximo domingo. Maduro insiste en mantenerla y vuelve a arremeter contra Colombia. A punto de terminar juego del Santa Fe por Copa Suramericana. James con la suerte de espaldas. Hoy erró 5 jugadas de gol. Colombia Moda hace historia con la primera pasarela para mujeres de talla grande. Con esta buena noticia los espero al final de la emisión desde Casa Verde, un espacio que combina la moda y el diseño. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. La Corte Constitucional entra a la modernidad. 2. El presidente del Consejo de Bogotá le tiró la pelota a la corporación. 3. Las sátiras del ministro Villegas de Defensa a su antecesor Juan Carlos Pinzón. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, reveló nuevas decisiones sobre el pago de sobornos de la multinacional Odebrecht en Colombia. Anunció la captura de la cabeza de una comisionista de bolsa que participó presuntamente en la legalización de capitales obtenidos ilícitamente. Pidió a la Corte investigar a 5 parlamentarios por su presunta vinculación en el escándalo y reveló que tiene pruebas que confirman el pago de 84.000 millones de pesos en sobornos. Muy buenas tardes. De acuerdo con el fiscal Gustavo Adolfo Torres, se le imputarán los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito por presuntamente ayudar a dar apariencia de legalidad a los dineros que Odebrecht entregó en el país. Fue capturado el señor Gustavo Adolfo Torres, representante legal de la Sociedad Comisionista de Bolsa, Profesionales de Bolsa. El fiscal también reveló que la entidad le pidió a la Corte Suprema de Justicia investigar a los congresistas Bernardo Elías, Musa Bezaile, Plinio Lano, Antonio Guerra y Ciro Rodríguez. Ha dispuesto compulsa de copias de las evidencias testimoniales y documentales existentes a la fecha, con destino a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, para que se indague la conducta de los senadores. Martínez indicó que hay 4 órdenes de captura vigentes contra implicados por este caso y la Fiscalía llamó a imputación de cargos a 3 personas más que también habrían ayudado a lavar el dinero de Odebrecht. En relación con estos ciudadanos brasileros, la Fiscalía tiene órdenes de captura contra los 3 funcionarios que les he mencionado, el señor Ferracuti y los otros 2 funcionarios ya tienen librada orden de captura y el propósito de la Fiscalía es que concurran a Colombia. Martínez aseguró que los sobornos de Odebrecht ascienden a los 84.000 millones de pesos, una cifra 4 veces superior a la reportada por las autoridades de Estados Unidos, que fue de 11 millones de dólares, es decir, 21.000 millones de pesos. Los presuntos pagos irregulares no ascendieron a 21.000 millones de pesos a la TRM en Colombia. Es decir, los pagos que hizo Odebrecht en Colombia
no fueron como se dijo en el informe internacional de diciembre del año 2016, sino habrían ascendido esas coimas a la escalofriante suma de 84.000 millones de pesos en Colombia. Entre las revelaciones, Martínez dio a conocer que el único funcionario del gobierno Santos que habría recibido parte de los sobornos fue Juan Sebastián Correa. La Fiscalía ha estado indagando exhaustivamente y no hay evidencia de pagos a ningún funcionario del actual gobierno, con excepción del asesor de la ANI, el señor Juan Sebastián Correa Echeverry. El fiscal general también dio a conocer que el ex senador Otto Nicolás Bula entregó detalles de la forma en que ingresaron los dineros ilegales al país. Y hoy comenzó en los juzgados de Palo Quemado en Bogotá la audiencia de presentación de cargos contra varios exdirectivos de Reficar por los sobrecostos e irregularidades detectadas en la ejecución de la ampliación de la refinería de Cartagena. En un segundo intento, inició sobre las 3 de la tarde la audiencia de imputación de cargos contra Orlando José Cabrales y Reyes Reynoso, exdirectivos de Reficar, y los miembros de la Junta Directiva Felipe Laverde, Carlos Alberto Lloreda y Nicolás Isaacson. Asimismo, de Pedro Rosales, directivo de Ecopetrol, y a través de una videoconferencia desde Washington, los directivos de CBI, Philip Asherman y Masot Dibeman. En la diligencia, que está siendo traducida al inglés palabra a palabra, el ente acusador les imputa los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito y falsedad en los documentos. Algunos de los argumentos del fiscal es que Reficar seleccionó a CBI a dedo y por conveniencia, y que hay cartas y correos cruzados en los que se ve que la participación de Technic fue para darle apariencia de legalidad a una contratación que estaba amañada. Además, que CBI no tenía experiencia en la modernización de refinería y aún así se le contrató. Mañana a las 8 de la mañana continúa la diligencia de imputación de cargos. Un juez dictó medida de aseguramiento contra Fernando Álvarez, exsecretario de Movilidad de la administración del exalcalde Samuel Moreno. Álvarez es acusado de irregularidades en la contratación de la implementación del Sistema Integrado de Transporte. Fue el juez 83 de Garantías quien le dictó medida de aseguramiento en la cárcel La Picota a Fernando Álvarez, exsecretario de Movilidad en la administración de Samuel Moreno. Según el funcionario judicial, fue para proteger el trámite procesal, específicamente por obstrucción a la justicia, pues puede afectar los elementos materiales probatorios. El juez añadió que era necesaria la medida de aseguramiento debido a que en las interceptaciones mostradas por la Fiscalía entre Álvarez y su hijo hablaban de una posible cercanía con una mano derecha del fiscal general, y eso mostraba que podría incurrir en obstrucción a la justicia. Lo que es muy complicado para la familia y para nosotros es, digamos, toda esta coyuntura y todo este contexto de corrupción, cuando lo que se está discutiendo es una cosa distinta. Álvarez fue imputado por los delitos de contratos, incumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros en calidad de coautor. El exfuncionario no aceptó cargos y la decisión de la medida de aseguramiento queda en manos de un juez de segunda instancia. Una inspectora y un arquitecto que trabajan para la alcaldía de Medellín fueron capturados por exigir dinero a cambio de no ordenar la demolición de una obra. La inspectora de control urbanístico de la alcaldía de Medellín y un arquitecto que se desempeñó como su asistente fueron capturados por el delito de concusión con constreñimiento contra los propietarios de una sede universitaria que realizó unas obras de mejoras sin la debida licencia. Las licencias no se pueden sacar legalmente, que va a ordenar la demolición de la misma, dice él en su denuncia, como intimidando. Pero que paso seguido le dice que ella está muy urgida de un dinero y en la denuncia dice que le pide 30 millones de pesos. El juzgado dictó medida de aseguramiento en el lugar de residencia de los procesados, quienes no aceptaron los cargos. El Estado colombiano ganó hoy el pleito más grande de la historia reciente. Movistar y Claro deberán pagar a la nación 4.7 billones de pesos por incumplir la reversión de activos del Estado. El Tribunal de Arbitramiento decidió que Claro y Movistar deberán pagar al Estado 4.7 billones de pesos, esto por no cumplir con las cláusulas de reversión estipuladas en los contratos de concesión desde 1994. La duración inicial del contrato era de 10 años y en 2004 se pidió una prórroga hasta 2014. Sin embargo, los operadores no dieron al Estado los activos como lo exigían las cláusulas. En 2013, la Corte Constitucional exigió a los operadores la reversión de los activos, frente a lo que hicieron caso omiso. Por su parte, Claro se pronunció y aseguró que tomará medidas legales a nivel nacional e internacional para evitar la millonaria sanción.
Claro, a través de un comunicado dice que de acuerdo con las leyes colombianas la reversión debía aplicarse únicamente sobre el espectro radioeléctrico y cita que rechazamos el cambio al marco jurídico existente y bajo el cual hemos hecho importantes inversiones en el país, cambios que afectan elementos tan indispensables como el derecho a la propiedad privada, redacción que también compartió Movistar. Fuentes oficiales aseguran que Claro deberá pagar 3.1 billones de pesos y Movistar 1.6 billones. El ministro de Justicia, Enrique Gil, radicó ante el Congreso de la República el proyecto que reforma el Código Penitenciario y Carcelario. La iniciativa plantea la creación de 2 nuevos delitos para castigar el reenvío de imágenes con contenido sexual sin consentimiento. El proyecto de ley que reforma el Código Penitenciario y Carcelario no solo descriminaliza varios delitos como injuria, calumnia e inasistencia alimentaria, sino que sobre los chats o sexo virtual, el proyecto castiga con cárcel el reenvío de imágenes o grabaciones de actividades sexuales de personas sin su consentimiento. A ciertas formas que se han visto y que se ponen a consideración por ser disvaliosas y precisamente porque son ofensivas frente a la dignidad de las personas, trátese de hombres o de mujeres. El proyecto propone medidas alternas a la prisión en algunos delitos como trabajo comunitario, pero no cobija a aquellos considerados como graves. El presidente Juan Manuel Santos reveló que la DIAN investiga a 77 empresas sobre las que existe sospecha de que están subfacturando mercancías para facilitar el ingreso de textiles de contrabando. Al participar en la Feria de Colombia Moda en Medellín, el presidente Santos habló de las preocupaciones del sector textil y de confecciones, como lo es el contrabando. También dijo que varias empresas están en la mira porque al parecer están evadiendo controles aduaneros. La DIAN está investigando a 77 empresas que registraron importaciones de confecciones a precios tan solo un poco superior a los del umbral arancelario, para determinar si se trata de acciones que buscan evadir los controles aduaneros. Porque lo que estaría haciendo es burlándose de la norma para no pagar los impuestos que le corresponden. Y adicionalmente, si con lo que encontramos es contrabando, tendrá que someterse a las leyes anticontrabando, porque el contrabando también califica penalmente como un fraude el fraude penal, en donde el fraude aduanero como un delito de carácter punible que va a tener consecuencias también penales. El presidente dijo que con la ley anticontrabando se han decomisado textiles y confecciones por más de 125.000 millones de pesos y judicializado 1.200 personas. El centro de Bogotá tendrá su propia zona rosa. Se trata de la calle 30 entre Carrera Cuarta y Séptima, que será intervenida para darle paso a un corredor comercial y gastronómico. La calle 30 entre Carreras Quinta y Séptima se convertirá en la zona rosa del centro de la ciudad. Lo que buscamos es que la gente que viene todos los días al centro, que son cerca de 2 millones de personas, no se tengan que ir a comer a buenos restaurantes afuera del centro de la ciudad. Esta intervención, que estará lista en mes y medio, se llamará la zona museo y será una especie de zona G o T, pero en el corazón de Bogotá. Ya no van a pasar los buses del sistema integrado de transporte masivo, sino solamente carros que van a acceder a parqueaderos internos que hay y también a conjuntos residenciales que hay. Se van a instalar mesas, parasoles, de pronto un pequeño concierto, un saxofón, etc. La inversión en la zona comercial y gastronómica, que cuenta con 40 negocios, supera los 800 millones de pesos. Y la administración de Bogotá dio vía libre al primer proyecto urbanístico de 30 pisos sobre la Carrera 30. En este lote se construirá el edificio más alto hasta ahora en la Carrera 30. Es el primer proyecto que se aprueba luego de la expedición del decreto que autorizó la construcción en alturas en Bogotá. Tenemos ya la primera licencia aprobada en la Carrera 30. En este momento hay 25 licencias en estudio para desarrollar proyectos de vivienda y comerciales en los predios subutilizados de la Carrera 30 y la calle 80. El día que se use la norma completa se habrán construido del orden de 54.000 viviendas. Los nuevos proyectos tendrán que cumplir con características especiales. El primer piso no puede ser de parqueaderos, tiene que ser de comercio, de cafés. Las cubiertas son comunes. El distrito planea extender la autorización para construir edificios de 30 pisos en el trazado donde irá la primera línea del metro. El Senado aprobó en el segundo de 4 debates una reforma constitucional para crear 16 circunscripciones electorales donde solamente podrán participar como candidatos las víctimas de la violencia, los campesinos, indígenas o afrodescendientes. El gobierno, con una mayoría de 62 votos a favor y solo 3 en contra, consiguió esta noche en el Senado que fuera aprobado en segundo debate un proyecto de reforma constitucional para crear 16 distritos electorales de paz en las zonas donde más ha habido presencia de las bandas criminales y de actores violentos. Justamente uno de los criterios para escoger las zonas es que
tuvieran economías ilícitas, que tuvieran altos niveles de pobreza y que sobre todo hubieran estado afectadas por el conflicto. Quedó absolutamente demostrado que la coalición por la paz está vigente y este es un preludio de que vamos a terminar con éxito la implementación normativa del acuerdo de paz. Estas 16 curules son para las zonas más lastimadas por el conflicto, para organizaciones sociales, para ciudadanos, para víctimas, mujeres y campesinos, no para los partidos, no para las FARC. Tendremos la oportunidad de tener voces plebeyas en el Congreso de la República, voces campesinas, indígenas, afrodescendientes, de hombres y mujeres que, reitero, han padecido la violencia durante décadas en el país. Votaron en contra los senadores de Cambio Radical Arturo Char y Germán Barón Cotrino y la liberal Vivian Morales, mientras el uribismo se retiró de la votación. El presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, reveló que el bombeo de crudo por el oleoducto Caño-Limón-Coveñas se ha interrumpido durante 56 días en este año por los atentados terroristas en contra de la estructura. Según el presidente de la compañía, los atentados a la infraestructura petrolera han afectado las operaciones en el oleoducto, que pierde cerca de 50.000 barriles por día, que se suma a la utilización de válvulas ilegales en las tuberías. Nos ha sacado el oleoducto de funcionamiento. Entramos a reparar 12 abolladuras y encontramos 22 abolladuras, de manera que pues junto con las Fuerzas Armadas y nuestros contratistas estamos tratando de resolverlas. De esta manera, Ecopetrol activó el plan de contingencia para el transporte del crudo a través del Bicentenario, lo cual genera más costos. Hemos logrado la bidireccionalidad del oleoducto Bicentenario, ponerlo hacia el sur y usar más intensamente el oleoducto Ocensa, pero por supuesto los costos del Caño-Limón-Coveñas son mucho menores que la alternativa que estamos usando. Ecopetrol hace un llamado para que cesen los atentados a la infraestructura petrolera. Un hecho insólito se vive en un colegio de Riohacha. El plantel ha sido víctima de los ladrones en 11 oportunidades. En 11 oportunidades, en este año, delincuentes han ingresado a la institución educativa Nuevo Horizonte, ubicada en uno de los sectores vulnerables de Riohacha. Los vándalos ingresan quitando las láminas de techos y rompiendo vidrios y paredes. Maniobran las cámaras de seguridad de tal forma que no registren su ingreso al centro educativo. Cada viernes que nos vamos, cada fin de semana hay un robo nuevo. El domingo que pasó hubo un robo en la sala informática de 9 computadores. Y todo este problema tiene un nombre y el nombre es inseguridad. La coordinadora del claustro educativo manifestó que los constantes robos se deben a que no se cuenta con servicio de vigilancia permanente en la institución. Nosotros vivimos en una zona en el distrito turístico y capital muy marginal y con muchos problemas de delincuencia. Según la alcaldesa de Riohacha, como administración no tienen las competencias para contratar el servicio de vigilancia, pues la educación fue intervenida en febrero pasado por el gobierno nacional. Desde entonces, los recursos destinados para este sector son administrados por dicha intervención. Es competencia de la administración temporal tener el personal adecuado para que brinde esta vigilancia. Debe de darse pues esa colaboración y apoyo en vigilancia y rondas a las zonas, ¿sí?, a las que debemos de custodiar, no solamente en instituciones educativas. Los estudiantes, así como docentes y padres de familia, le hicieron un enérgico llamado al Ministerio de Educación Nacional a través de la administración temporal para que se pongan al frente de la situación que ha perjudicado a toda la comunidad académica. El jefe del equipo negociador del gobierno con el ELN, Juan Camilo Restrepo, advirtió que no ha empezado la discusión con el ELN sobre el cese bilateral del fuego y reiteró que no habrá avances en este sentido mientras la guerrilla no suspenda definitivamente el secuestro y otras hostilidades contra la población civil. Juan Camilo Restrepo, jefe del equipo negociador de paz del gobierno, aclaró que la discusión sobre aspectos particulares que podrían garantizar el cese del fuego no ha empezado. Con el ELN no se ha comenzado a hablar aún de aspectos técnicos de un eventual cese al fuego, y mucho menos del plazo del mismo. Desde Quito, el gobierno reiteró la condición previa para establecer un cese del fuego bilateral. Y recordar una vez más, si no hay cese de hostilidades contra sociedad civil, claro y verificable por parte del ELN, no habrá cese al fuego. Voceros de la guerrilla habían propuesto una tregua bilateral de 3 meses, pero no hicieron referencia a las condiciones previas señaladas por el gobierno. Con 4.200.000 firmas, el referendo anticorrupción será radicado mañana ante la Registraduría General de la Nación.
La campaña, que se extendió por todo Colombia y que incluso obtuvo vía correo certificado las firmas de colombianos en 27 países, sobrepasó la cifra de 2.500.000 firmas que se radicarán ante la registraduría. Los colombianos nos unimos por una causa común. Estamos mamados de la corrupción, entonces por encima de los colores políticos, de las diferencias a las que estamos habituados, se hizo sentir el país, así que vamos para adelante. La iniciativa busca, entre otros aspectos, acabar con los privilegios de la clase política del país. 7 mandatos anticorrupción, bajar el salario de los congresistas, que es una medida de equidad. En un país tan desigual, eso es desproporcionado. Quitar los privilegios, básicamente. Un político que cometa un delito, nada de cuello blanco, irse a un club. No, señor, igual, cárcel normal que cualquier ciudadano. Tras la radicación de las firmas, la registraduría avalará las requeridas para continuar con esta iniciativa ciudadana. La Cámara de Representantes no votará ninguna de las objeciones que hizo el presidente Juan Manuel Santos a varios proyectos de origen parlamentario. Los voceros de los partidos aseguraron que el Ejecutivo no puede desconocer las decisiones del Legislativo. Entre los partidos políticos hay consenso para no votar las objeciones de la ley que reduce la cotización a salud de los pensionados. La rama legislativa es un poder totalmente autónomo, por eso tiene la facultad total de sacar todas las leyes que crea que son convenientes para la población colombiana. Y este legislativo aprobó que se le descontara del 12 al 4% el aporte de salud a los pensionados. Vamos a rechazar rotundamente las objeciones que el presidente Santos le hizo a esta ley tan importante para los pensionados de Colombia, que sea la Corte Constitucional la que en estricto derecho defina quién tiene la razón. Y que no nos vengan a decir que esto es un asunto electorero, esto lleva 3 años en el Congreso de la República intentando salir. Aquí el problema es cumplirle a los pensionados y en eso cerramos filas como Centro Democrático. Hay que apoyar a los pensionados del país y esperamos que Juan Manuel Santos no haga lo de los politiqueros de siempre, que es prometer y no cumplir. En ese mismo sentido, tampoco aceptarán las opciones del presidente Juan Manuel Santos sobre la ley que declara la infertilidad como una enfermedad. A nosotros nos preocupa, hoy más de 2.5 millones de personas que padecen problemas de infertilidad miran con mucha tristeza posiciones que se asumen por parte del Gobierno Nacional. La Cámara tampoco aceptará las objeciones del proyecto que reduce las semanas de cotización que las mujeres necesitan para poderse pensionar. El decreto que crea el programa de sustitución de cultivos ilícitos recibió ponencia favorable en la Corte Constitucional. Ante la Sala Plena de la Corte Constitucional fue repartida una ponencia en la que se da vía libre al decreto 896 de 2017 que crea el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. Sin embargo, en el proyecto de fallo presentado por el magistrado Alberto Rojas se hacen una serie de modificaciones en el tema de las fechas. En el decreto se establece que los beneficiarios serán familias campesinas en situación de pobreza que se comprometan a la sustitución de los cultivos ilícitos y que no hayan sembrado después del 10 de julio de 2016. No obstante, el magistrado argumenta que la fecha debe ser ampliada hasta el 1 de diciembre de 2016, que fue en la cual se refrendó el acuerdo de paz suscrito con las FARC. Hay máxima atención en Venezuela a pocas horas que comience la huelga general de 48 horas contra la Asamblea Constituyente, con la cual el presidente Nicolás Maduro busca cambiar la constitución del país. Los ciudadanos salieron a abastecerse de alimentos y combustible. Saludamos en la ciudad de Caracas a Yaridis Adrián, quien tiene más detalles de cómo se desarrollará la segunda huelga nacional convocada por la oposición. Yaridis, buenas noches. Buenas noches, compañeras. Hay expectativa con respecto al desenlace que tenga un paro general de 48 horas convocado por la oposición para mañana miércoles hasta las 6 de la mañana del viernes. Esto en un intento de rechazar la constituyente convocada por el presidente Maduro y que se llevará a cabo el próximo domingo. Las filas en los supermercados y en las tiendas fueron eternas. Los venezolanos salieron a las calles para abastecerse de combustible y alimentos como medida de precaución frente al paro nacional que inicia este miércoles. Creo que se debe presionar cada día más al gobierno porque la situación es muy delicada a todo nivel. Todas las veces que sea necesario hay que hacerlo para hacer un poquito de presión y a ver si así podemos salir de este disque presidente que tenemos. No se consiguen medicinas ni comida. Esto es un desastre total, por lo tanto estamos pidiendo de que
se solucione rápido este problema, porque hay muchos niños que están muriendo de hambre. Mientras los ciudadanos buscan cómo sobrevivir, el gobierno usa todo su poder para limitar las acciones de la oposición. Las autoridades venezolanas arrestaron a 2 magistrados que fueron nombrados por el Parlamento para sustituir a los actuales jueces del Tribunal Supremo de Justicia. En total ya son 3 los abogados detenidos y acusados de traición a la patria. El presidente Nicolás Maduro sigue ignorando la crisis de su país y continúa arremetiendo contra Colombia y México. Maduro insiste que hay un plan de la CIA para derrocarlo. El gobierno de México lo niega, pero ¿qué necesidad tiene el jefe de la CIA de decir eso? Lo está diciendo porque él es el jefe. Él se siente el jefe. Y el jefe dice la verdad. Y los borregos gobiernos de México y Colombia quedaron desnudos frente a la verdad. Pese al rechazo nacional e internacional, el presidente venezolano ha reiterado que el domingo realizará la elección de los candidatos que se encargarán de redactar la nueva constitución del país. Estaremos bien pendientes con respecto a lo que ocurra en este paro general convocado por la oposición. Desde Venezuela, Yaridis Adrián para CMI, La Noticia. Yaridis, y en la zona de frontera entre Colombia y Venezuela se registra un alto flujo de personas. Algunos venezolanos vienen a comprar víveres y medicamentos y otros van para participar en la votación de la constituyente propuesta por el presidente Maduro. Miles de venezolanos están cruzando la frontera hacia Colombia, angustiados por lo que pueda pasar en los 2 días del paro nacional y el proceso de este domingo con la constituyente promovida por el gobierno de Nicolás Maduro. Nunca en Venezuela se vive un momento así como el que estamos viviendo. Estamos pasando de hambre, mire, hambre. Yo pesaba, bajé 30 kilos, bajé. Migración Colombia evalúa estadísticamente a través de los controles el comportamiento del ingreso y salida de venezolanos hacia Colombia. Son más los que están saliendo que los que están entrando por una sencilla razón. Las votaciones que hay este domingo, muchos de los venezolanos están regresando a su país. A partir del 1 de agosto saldrá la impresión del documento final de la tarjeta de movilidad fronteriza para los venezolanos que hicieron su respectivo registro. En una decisión sin precedentes, el episcopado colombiano le prohibió a un canal de televisión denominarse como católico y le pidió a los religiosos no colaborar con la estación Teleamiga. Los obispos católicos de Colombia declararon que el canal Teleamiga y particularmente su programa Un Café con Galat, que conduce el académico José Galat, pretende sembrar en el pueblo creyente actitudes de distanciamiento y de duda frente a la validez del pontificado del Papa Francisco. Los prelados emitieron una declaración señalando que es fundamento de la fe católica el amor y la adhesión al Papa Francisco. Por lo tanto, advierten que Teleamiga no representa ni refleja la enseñanza de la Iglesia Católica al rechazar la sujeción al Papa, por lo que se incurre en un cisma. Notifican que Teleamiga no puede transmitir la Santa Misa ni exhibir el Santísimo Sacramento y advierten a los sacerdotes y religiosos que deben cesar el apoyo al canal y que de hacerlo reviste una evidente desobediencia a la Iglesia. El Fondo Monetario Internacional redujo nuevamente la expectativa de crecimiento de la economía colombiana para este año. La banca multilateral reportó los nuevos pronósticos de crecimiento para América Latina, que para el caso de Colombia ajustó la baja la estimación, la cual pasó de 2.3% al 2%. Para 2018 se prevé un Producto Interno Bruto del 3%. Las nuevas predicciones son como consecuencia de la baja demanda en el mercado interno, además de los choques provenientes de los mercados internacionales golpeados por los precios del petróleo. El escenario para la región es más pesimista. Por parte del Fondo Monetario Internacional se prevé un crecimiento del 1%. El gobierno nacional, que ya ajustó las metas en línea con las del FMI, destacó que las proyecciones están por encima del promedio de América Latina. Sin embargo, será la base para la definición del presupuesto general de 2018. La ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, reveló un nuevo informe sobre el proceso de formalización laboral en el sector oficial. Un total de 25.000 trabajadores han ingresado a la nómina estatal. De esta manera, el gobierno defiende su política de formalización laboral al interior de las entidades del Estado, al señalar que está en proceso de incorporación más de 25.000 funcionarios que están por contrato de prestación en entidades como la DIAN y el SENA. Este gobierno ha creado 25.000 nuevos cargos. Creo que ha sido el gobierno que ha avanzado de manera más significativa, más importante, no solamente en todas las condiciones laborales. Sobre la tercerización, manifestó que la mayoría se da para funciones temporales. Sin embargo, si pasan a permanentes, se busca la forma
normalización y la inclusión a la planta estatal. Ir incorporando a las plantas un proceso de transformación interna, pero por supuesto eso necesita también recursos. Entonces poco a poco el Estado va proveyendo para hacer esa actividad. Resaltó el esfuerzo del gobierno pese a la difícil coyuntura fiscal. 4 firmas se presentaron a la licitación para la adjudicación del contrato de dragado del canal de acceso al puerto de Barranquilla. El director del Invías habló de las firmas interesadas y del proceso a seguir. Fueron Boschali International, Vanor con Enservice, que es una unión temporal, igualmente Europa Drenning y Drenning International. Viene ya entonces la etapa de evaluación de propuestas y se espera que la licitación sea adjudicada el 17 de agosto. También se refirió a la situación actual de la zona. Ahora se nos presenta una masa que está afectando de alguna manera todo el canal o en el acceso al canal, que limita su navegación hasta 8.5 metros. El presupuesto destinado para este proyecto es de 8.250 millones. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,02% a 1.476 puntos. La acción de Canacol Energy fue la que más subió con una valorización de 2,86% a 10.800 pesos. La acción de Acerías Paz del Río fue la que más cayó con una pérdida de 12,41% a 6 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Ecopetrol al movilizar más de 13.000 millones de pesos. El precio del dólar también cerró al alza. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.026 pesos con 55 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.750 pesos y la venden en 2.790 pesos. Un euro cuesta 3.532 pesos con 10 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 30 centavos. El azúcar se transó en 13,91 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $48 con 59 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.395 pesos. Las mujeres más bellas de Colombia se toman Plaza Mayor y revolucionan el segundo día de feria aquí en Colombia Moda. Con la sensualidad de este evento, los espero después de comerciales. Hola, muy buenas noches para todos. Me encanta saludarlos como siempre. Hoy nos conectamos desde Casa Verde, uno de los tantos rincones en Medellín que por esta semana de Colombia Moda se viste de moda y diseño. Aquí hace algunos minutos se realizó el lanzamiento de la plataforma Vogue's Talent Corner, que tiene como propósito incentivar a los diseñadores nacionales. Cada rincón de esta casa está dedicada al diseño. Jóvenes creadores aprovechan los días de feria para apropiarse también de espacios urbanos con sus piezas. Chalecos hechos a mano, carteras y accesorios hacen parte de la muestra de Casa Verde. Pero antes de este evento, en el recinto ferial se realizó por primera vez en la historia de Colombia Moda la pasarela para mujeres de talla grande. Fue la más aplaudida del día. Swish, swish, bish. Another one in the basket. A un lado las flacas de siempre y del otro, por primera vez en la historia de Colombia Moda, las mujeres de tallas grandes. Una oportunidad que buscaban este grupo de modelos para enviar un claro mensaje. Tuvimos un trabajo previo organizando la pasarela, tomando las clases de pasarela, aprendiendo a caminar, el no tener nervios cuando estamos montadas allá. Durante años, la moda le decía a ellas lo que les favorecía o no, y les llegó el momento de romper con los estigmas. Todas por igual tenemos la libertad de decidir qué nos va bien. Era como romper todas las reglas que siempre han perseguido a estas mujeres. A ellas les dicen no se pueden poner rayas horizontales, no se pueden poner estampados grandes. Queríamos que fueran como unos rebeldes de la moda. Un día histórico al que le seguirán muchos, reivindicando la belleza de las mujeres reales. Y ahora pasamos a otro tipo de belleza, porque desde cantantes, actrices y presentadoras como yo, hicimos una pasarela donde el colorido fue el protagonista. Top models como Toya Montoya, Ana Sofía Henao, Laura Tobón, las presentadoras Cristina Hurtado, Violeta Bergonzi y por supuesto Julieta Piñeres.
hicieron parte del grupo de 25 famosas colombianas que se robaron las miradas en Colombia Moda. Ellas integraron esta nómina de lujo en donde se quiso mostrar la naturalidad de los cuerpos bien trabajados y sobre todo saludables. Esta iniciativa hace parte de 2 diseñadores de traje de baño y de una firma de calzado, quienes presentaron sus diseños cargados de color y sobre todo sensualidad. Vestidos de baño de 2 piezas y algunos enterizos son la propuesta de estos creativos. La piel fue la protagonista hoy en Colombia Moda, que continúa exaltando el talento joven del país. Y seguimos hablando de mujeres bellas porque se realizó una de las pasarelas más esperadas de toda la feria, la de Leonisa, que puso a vibrar a todo Medellín. La pasarela fue un homenaje a los diferentes tipos de mujeres para celebrar todo aquello que las hace únicas. Una sensación de alegría invadió el escenario, con prendas vibrantes con encajes ligeros y transparentes, en tonos energéticos y divertidos, al estilo del rosa vibrante, el verde menta, el azul y el vino. Y en las prendas más seductoras, flores de acuarela dibujadas a mano y encajes se mezclan para crear una nueva propuesta. Tonos corales y vinos iluminan las prendas. Esta es otra noticia hoy en el mundo del entretenimiento. En Bogotá existen más de 560 bienes en el espacio público. Sin embargo, el vandalismo y el paso del tiempo ha puesto en jaque el patrimonio cultural de la capital. Los monumentos en el espacio público, primero, nos pertenecen a todos, son un bien colectivo. Segundo, son un enlace con la memoria. Hoy se entregó el monumento a Nicolás Copérnico en el Parque de la Independencia. Esta recuperación costó más de 22 millones de pesos y fue adoptado por la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Empezar a promover esa cultura de apropiación del espacio público, del cuidado de lo que es nuestro y que nos mejora la calidad de vida. La administración actual, bajo el liderazgo del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, gestionará la restauración de 100 monumentos bajo el programa Adopta un Monumento. Estamos cambiando y para ser pioneros en contenido queremos saber ustedes qué opinan de lo que quieren ver en nuestro nuevo canal. Bueno, que fuera segmentado, público joven, público mayor, que las noticias fueran realmente segmentadas y con interés. Me gustaría más que fuera como de cultura general o de información para los televidentes. Contenidos informativos como deportes, de cultura, entretenimiento. Que hubiera un espacio como para todo, para el deporte, música. Para todo público, pero que no le metan tantas novelas. Por hoy me despido, pero los espero mañana en otro día de feria desde Medellín en Colombia Moda 2017. Que sueñen bonito y gracias por acompañar. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. La Corte Constitucional entra a la modernidad. 2. El presidente del Consejo de Bogotá le tiró la pelota a la corporación. 3. Las sátiras del ministro Villegas de Defensa a su antecesor Juan Carlos Pinzón. 1, 2 y 3 después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. La Corte Constitucional rompió hoy la historia de su gestión. La afirmación puede parecer exagerada, pero no lo es. Desde su creación en el año 1991, la Corte Constitucional, como todo el Estado, se movía con archivos de papel en los que conservaba fallos, sentencias, tutelas, conferencias, autos, etc. Hoy comenzó a dar sus primeros pasos hacia el mundo moderno de la digitalización. La Corte Constitucional aprovechó hoy a sus 350.000 seguidores que tiene en Facebook y Twitter para dar a conocer en vivo un auto proferido por la Sala de Seguimiento al tema del desplazamiento forzado en el país. En este auto se fijan los parámetros que deben tener en cuenta los jueces y funcionarios encargados de atender miles de solicitudes de desplazados que exigen ayuda humanitaria. La transmisión fue reproducida 3.583 veces y tuvo un alcance de casi 20.000 personas. Es la primera vez que la Corte hace una transmisión que es reproducida por todas las redes sociales.
Y aun cuando las cifras de hoy no parecen demasiado altas, realmente sí lo son, por tratarse de la primera vez que la Corte realiza una transmisión en directo por redes sociales sobre un acto suyo. Ojalá no abandonen este comienzo. 2. El Consejo de Bogotá tiene funciones normativas que dictan las plenarias y funciones administrativas que regulan los funcionarios ejecutivos. La directora administrativa del Consejo, Gloria Verónica Zambrano Ocampo, en esta carta autorizó al sindicato del Consejo para realizar en el Salón Lara Bonilla del Consejo un foro llamado Posacuerdo y Proceso de Paz. La solicitud de préstamo fue hecha por el Sindicato de Servidores del Consejo. La doctora Zambrano autorizó la solicitud. Al fin y al cabo, esa es una de sus funciones. Sorpresivamente, el presidente del Consejo, Horacio José Zerpa, decidió revocar la autorización y prohibir el foro. Su decisión la tomó porque en el evento intervendrían el señor Iván Márquez y la señora Victoria Sandino, voceros de las FARC. El señor Zerpa dijo ante la plenaria que revocaba la autorización administrativa. Ante la explosión de protestas por semejante insólita censura, el señor Zerpa decidió someter a la plenaria de mañana el préstamo del salón para el foro como si se tratara de un proyecto de acuerdo o un debate de control político. Vamos a ver cuántos liberales, cuántos progresistas, cuántos verdes y cuántos independientes apoyan al liberal Horacio José Zerpa. 3. El refrán "sátiras a Santander para que las entienda Bolívar" tiene su origen en el enfrentamiento que al final de sus días tuvo el libertador Simón Bolívar con el hombre de las leyes, Francisco de Paula Santander. Pues el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, ni corto ni perezoso, responsabilizó, sin mencionarlo, a su antecesor del monstruoso crecimiento de los cultivos ilícitos en el país. En la celebración del Día de la Armada, el ministro Villegas dijo lo siguiente. El gran salto de los cultivos ilícitos se produjo entre 2013 y 2015. Un salto que hizo que Colombia pasara de 50.000 a 100.000 hectáreas de coca. Hoy estamos todos, los que estamos en esta tribuna y los que están a esta hora haciendo la erradicación, comprometidos con revertir esa tendencia que azotó al país entre el 2013 y el 2015. El ministro, por supuesto, no mencionó quién ocupó la cartera de defensa en ese periodo, pero el país entero sabe que Juan Carlos Pinzón fue su antecesor. Villegas asumió en julio de 2015. Sátiras a la política antidroga del periodo 2012 a 2015 para que las entienda el señor Pinzón. Hasta mañana, que descanse. Después de la entrevista en Pregunta Yamit con Claudia Vaca, presidenta pro tempore del Comité de Escogencia para la Selección de Magistrados de la Justicia Especial para la Paz, ¿a usted le parece justo el sistema de selección? Sí, 76%, no 24%. Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos mañana como siempre en CMI, La Noticia.